Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, Apocalipsis, nuestra única esperanza. Para los católicos de siempre ya no hay caso, amigos míos. Esto es lo que nos queda. Y lo que por lo demás, siempre lo que hemos tenido. Aquí no hay política que valga. Nadie arregla este problemita, entre comillas. Así que, mis amigos, vamos de nuevo con este octavo episodio de Apocalipsis. Capítulo 16, versículos 1 y 2. Del templo oí una gran voz que decía a los 7 ángeles: Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que se postraban ante su imagen. De estas 7 misteriosas y desconcertantes redomas, excepto la primera y la sexta, no encontramos apoyo en los santos padres para entender las plagas o castigos de los últimos tiempos, lo cual se explica: ellos estaban demasiado lejos de su realización. Esta primera plaga, sí, los santos padres la interpretan literalmente como la plaga sexta de Moisés, en Éxodo 9, versículo 8, que según los rabinos judíos fueron almorranas. La Vulgata traduce una llaga fiera y pésima. El texto griego dice mala y fea. Ferum et fedum tradujeron los padres latinos, los cuales dicen será una úlcera en las partes genitales. Es la sífilis, la cual aparece como enfermedad endémica en el siglo XVI. Gran novedad para las gentes del llamado Renacimiento, que comenzaron a achacárselas unos a otros. Mal francés, buba de las Indias; mal ruso, mal persa. Sabido es que ataca a los que no tienen el signo de Dios sobre la frente, casi sin excepciones. Ataca a los que siguen el signo de la bestia. Si va a venir otra más última, es decir, peor aún, no lo sabemos. Con esto ya nos parece bastante. En Cristo, vuelve o no vuelve, el Padre habló bastante, o demasiado tal vez, de esta primera plaga, la cual, junto con la sexta, está fijada por la exégesis patrística. Nada queda que añadir a esto, sino es como curiosidad algunos datos de una comunicación al International Congress of Dermatology en Washington, hecha por los doctores W. J. Brown, H. Periser, J. Pornoy, tomados de la revista neoyorquina Time del 21 de septiembre de 1962. Dice uno: apenas después de 5 años desde que la sífilis
fue aparentemente vencida en Yanquilandia y declinando rápidamente en todas partes, la gran viruela está haciendo un retorno inesperado. De 106 naciones que informan a la Organización Mundial de la Salud, no menos que 76 tienen ya una recrudescencia de la sífilis. En Yanquilandia, el número de casos sigue aumentando. 9 millones de norteamericanos, se calcula, tienen sífilis o la han tenido. Probablemente 1.200.000 están ahora sufriendo de sífilis intratada. Es el más frágil de los microbios. No puede vivir en los alimentos, el agua, el aire o los insectos. Puede atacar a una nueva víctima solamente a través del más íntimo contacto y no por mucho tiempo. Y sin embargo, durante 400 años, la sífilis ha muerto o mutilado a millones, cegándoles, ensordeciéndolos o volviéndolos dementes. Ha baldado niños en el seno materno y arruinado la vida de millones de descendientes. El Dr. Brown replicó acerca de los 20.000 nuevos casos anotados y las 4.000 muertes anuales en Yanquilandia. Si hubiese habido un cuarto solamente de estos casos de morbo y muerte debido a otras enfermedades, viruela, tifus, bubónica o malaria, se hubiese producido un pánico público y todos los recursos médicos de la nación se hubiesen puesto en movimiento. Aunque en su principio es curable, al menos temporalmente, por la penicilina, sus síntomas son tan variados, dice el doctor Pariser, que el médico puede confundir la sífilis con acné, viruelas, sarampión, mononucleosis o cáncer. Calcula que del 40 al 60% de los afectados pasa por los 2 primeros estadios y llega al fatal tercero sin saber lo que tienen. Bueno, después la espiroqueta se esconde para irrumpir esporádicamente en nuevas fases activas. Finalmente, más de la mitad de los infectos sufren ataques súbitos al corazón, a la aorta, al cerebro o la médula espinal. Si el enfermo no muere del corazón, puede acabar sus días como un baldado, o ciego, o demente, y medio paralítico en un manicomio. Finalmente, un médico, Weigel, concluye: la vida sexual norteamericana hay que conservarla, pero la sífilis no. Capítulo 16, versículo 3. El segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. Significa, no literalmente, no puede ser. Significa para nosotros el ensangramiento de las relaciones internacionales, de las cuales el mar es el vehículo y es también su símbolo en la Escritura. No dice el profeta murieron todos los peces, ni zozobraron 1/3 de las naves, como en la segunda tuba, sino murió el espíritu viviente. El mar no separa, sino más bien une y relaciona a las naciones. Son más bien las montañas, los ríos, los desiertos, los bosques, quienes las dividen y separan. El comercio por mar fue el primer agente de los descubrimientos, colonizaciones y conquistas, y más en tiempo de San Juan. Este símbolo puede responder pues a la predicción de nuestro Señor Jesucristo: y habrá odios entre las naciones. Vemos que hoy día la diplomacia está podrida, como sangre de muerto. Se trata de engañarse y aterrorizarse mutuamente, y con pretextos de amistad y coexistencia. Y nada digamos del espionaje, llamado pulcramente servicio de inteligencia,
ejercido por criminales con métodos criminales. El dominio del mar que tuvieron los fenicios, los cartagineses, Venecia, Inglaterra y ahora Yanquilandia, está al servicio del monstruo del supercapitalismo, con sus conflictos bélicos atroces e inevitables. La necesidad de ganar nuevos mercados, que es forzosa al capitalismo, conduce a las tremendas guerras actuales. Aquí navegamos solos, como he dicho. Otra cosa mejor no vemos. Parece interpretación rara, pero hay que ver cómo naufraga aquí el famoso suizo padre Aló. Por ejemplo, él no dice sino pavadas y contrasentidos. Y el famoso Bossuet dice, contra el texto, que todas las redomas fueron volcadas a la vez, y significan las desgracias que afligieron al Imperio Romano desde el emperador Galieno hasta Maximino Daia. Desgracias que cierto no fueron las últimas ni las mayores. Los padres antiguos decían eran castigos de Dios en los últimos tiempos, todavía no concretables, y algunos no temían interpretar literal crudo. Pero si el mar se vuelve todo sangre y los ríos sangre, perece la humanidad entera en menos de 15 días. Entonces, esto no puede ser. Los únicos que nos apoyan en esto, dice el padre Castellani, son Lactancio, Alberto el Magno y los escritores modernos, Peterson, de Sauer, Dawson, que notan en nuestros tiempos fenómenos nefastos de una magnitud como no ha habido nunca y plagas mundiales que parecen irremediables y amenazan a la humanidad de enfermedad, sino de muerte, mares de sangre muerta. Versículos del 4 al 6. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que es, el que era, el santo, porque así has juzgado. Pues que derramaban la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado a beber sangre, bien se lo merecen. Esta plaga representa la corrupción de nuestra cultura. De ella han de beber los hombres para vivir. La cultura no es un lujo ni un divertimiento. Ella es necesaria. Es el tajamar contra la barbarie, siempre latente en el hombre. La religión necesita de la cultura verdadera. La religión católica es una religión cultural, no primitiva. Por eso, ella conservó la cultura antigua durante el Bajo Imperio y los siglos de hierro amenazada. Hombres religiosos se hacían monjes para copiar manuscritos, no solo de Cicerón y Virgilio, pero de Petronio. San Benito, padre de los monjes de Occidente, inventó una orden y una regla admirables. Vio que era necesario algunos hombres se dedicasen al estudio, y otros trabajasen manualmente para mantener a los primeros, y otros a la tarea intermedia de copiar y conservar el depósito de la antigua cultura, amenazado por los bárbaros del norte, cubriendo así los 3 puntos vitales de la civilización europea. Y al mismo tiempo cantasen todos juntos el oficio divino y enseñasen la agricultura a los belicosos bárbaros, y toda cultura junto con los 4 evangelios. Vemos hoy cómo se corrompe la cultura. Que se le puede aplicar lo que Tácito dijo de la de su tiempo. Al corromper y ser hecho corrompido, a eso se le llama cultura. Mucha música y poca lógica, decía el tío del padre, un cura. Teníamos ahora los argentinos, esteticismo
y no razón. Mucha música, mucho tango. Y ese esteticismo no es para acarrear el puro goce estético, sino para divertir, distraer, hacer reír, como bestias, ver los sainetes del teatro porteño. En suma, disipar, cuando no, para afrodisiar. Dicen con ufanía que los argentinos somos muy dados a la música y aptos a ella, especialmente el tango, aun cuando no haya surgido aquí todavía ningún Mozart. Pero al padre como que le da mala espina lo que afirma el doctor Solier en su Psiquiatría, que los idiotas o imbéciles característicamente son aficionados a la música. Y lo malo es que al padre Castellani también le encantaba la música. Y también a los santos del cielo, según parece por lo que nos dice San Juan. La bestia deforme del Apocalipsis, que todos decían era impintable e incluso se reían de San Juan, Goethe y Renan, por ejemplo, de haberla imaginado resulta que ahora el llamado arte moderno pinta cosas que la recuerdan y aún la empeoran. Y callamos de otras corrupciones más profundas, de la filosofía, de la enseñanza, de la literatura espiritual o devota. Y existe una relación entre este veneno que corre hoy a ríos y la sangre derramada de los profetas, pues son los profetas, en última instancia, los que mantienen o mantenían sana la cultura, pues toda gran arte y gran filosofía tiene una raíz religiosa. Suprimen a los profetas, se pudre la cultura. Hay que ver la estofa de los profetas que ahora nos imparten cultura a mares desde los diarios, las revistas, la radio, la televisión, las novelas, las poesías, el cine y las cátedras. Hay que verlos, pero un rato no más, solamente para conocerlos. Nadie puede abrevarse allí asiduamente y sobrevivir. Toda la cultura de nuestra Hispanoamérica está falsificada e intoxicada. Los veramente cultos están relegados y aún hostigados, si tienen dones proféticos. Justo eres, Señor Dios, en esto. Si al más grande poeta del mundo le hubieran encargado hiciese un símbolo de la cultura envenenada, creemos que hubiese exclamado: aguas vuelta sangre, ríos, arroyos, vertientes potables pero tóxicos, los íntimos veneros del espíritu objetivo contaminados por el error y el vicio. Veamos el versículo 7. Y oí al altar que decía: sí, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El veraz es el epíteto de nuestro Señor Jesucristo, preferido por San Juan, y es de notar que todas esas plagas se alaba a Dios en el cielo, no solamente de justo, sino también de pío. Veamos el 8 y el 9. El cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue dado a abrazar a los hombres con el fuego. Eran abrazados los hombres con grandes ardores, y aún blasfemaban el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Este cuarto símbolo representa los calores que inflige a los hombres la actual ciencia, o sea, técnica, que de ciencia no tiene mucho. Es sabido que todas las fuerzas que ella puede usar y usa, fuego, calor, vapor, dinamita y energía atómica, proceden del calor del sol. Dicen ahora los científicos
que la superficie del astro rey está sembrada de uranio en desintegración, y de allí procede su benéfico, hasta ahora, calor, el cual nutre árboles, plantas y animales, y amontona reservas de energía que ahora en manos del hombre se han vuelto enormes y peligrosas. Hay que ver lo que supone ese calor del astro. La Tierra y los planetas interceptan solo una parte infinitesimal de esa enorme esfera radiante que se extiende quién sabe hasta dónde. Ese calor hoy día recrecido, no 5 más 100 veces en manos del hombre, atormenta a los mortales con temor y aprehensión, pues se emplea principalmente en construcción de instrumentos de destrucción horripilantes, y aun cuando se aplica a la industria, produce desocupación, sobreproducción, carestía, luchas sociales y finalmente guerras. Todo lo cual atormenta, quema, mantiene temor y angustia en los ánimos de la humanidad actual, la cual, para remedio, proclama incluso la restricción antinatural de los nacimientos y la destrucción deliberada de mercaderías o máquinas. Esto no había sucedido hasta ahora. Es decir, que podríamos decir, es una plaga correspondiente a los novísimos, es decir, a las postrimerías. Versículos 10 y 11. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y de dolor se mordían las lenguas, y blasfemaban del Dios del cielo a causa de sus penas y de sus úlceras, pero de sus obras no se arrepentían. Este quinto significa el entenebrecimiento de la política. Los estadistas no saben más qué hacer, no ven más, o todo lo ven pardo, como los gatos de noche. El trono de la fiera es el poder político, según todos los padres, que dice Santo Tomás, potentia secularis. El filósofo Jacques Maritain ha descrito que los problemas políticos actuales han devenido tan vastos y complejos que la mente de los estadistas no puede ya ni resolverlos, ni tan siquiera comprenderlos, es decir, ni abarcarlos. Las tinieblas que han caído sobre el mundo, exclamó el Papa Pío XII en su alocución de Navidad de 1947. Nos dirán que los políticos no se muerden las lenguas hoy en día. Muy por el contrario, hablan demasiado. No son los políticos estos, son los politiqueros. Los verdaderos políticos no saben a punto fijo qué decir. Y a osadas, eso de darle a la lengua es una de las maneras de evitar el comérsela o mascársela, como dice el texto. Vamos al versículo 12. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secó su agua, de suerte tal que quedó expedito el camino a los reyes del naciente del sol. Llegamos a la Gran Guerra. El río Éufrates era para los romanos cosa muy definida y conocida. Era la frontera del imperio con el oriente, una especie de barrera móvil, celosamente conservada. Cuando los jinetes partios, irreconciliables enemigos, los cuales actuaban por comandos, como dicen hoy, o sea, guerrillas y golpes de mano, irrumpían a través del Éufrates, Roma, alarmada, sabía lo que había de hacer, y lo hacía de inmediato: tapar la brecha a cualquier costo. Era la frontera entre la civilización y la barbarie.
Esta frasca sexta, pues, nos allana el camino al oriente en armas en contra del occidente. ¿Se ha retirado hoy alguna gran barrera o cintura móvil entre Oriente y Occidente? Pero claramente, en las bancas de las Naciones Unidas, mal se sientan no solo los rusos, sino los chinos y los catacundos, lo que eso sugiere que veremos muy abajo. En 1786, 6 años antes de la Revolución Francesa, el joven y genial político conde de Mirabeau escribió en Berlín para Federico Guillermo II, que acababa de suceder a su padre Federico II de Prusia, su Mémoire sur la situation générale d'Europe. El nuevo monarca le había solicitado consejo que no se siguió. Entre otras cosas, el clarividente francés lo encareció mucho. No retirase la cintura defensiva de Europa, desarmando a Polonia, Hungría y Turquía. Al contrario, había que sostener ese río Éufrates enfrente de Rusia, porque Rusia es el gran peligro de Europa. Rusia no puede ser vencida, porque, derrotada en campo, se repliega con sus ejércitos en el interior de su extensión indefinida, como lo experimentó a sus costas más tarde Napoleón. Y en cambio, cuando vence, se aferra implacablemente al terreno ganado, como lo experimentó después Adenauer. Rusia prepara los soldados más resistentes y los diplomáticos más flexibles, lo cual lo supo después Kennedy. Este texto de Mirabeau prueba, entre paréntesis, que Churchill, el gran político, como es fama, no fue ni siquiera un buen aprendiz de político europeo. Pues un buen aprendiz, si no inventa nada, por lo menos entiende y sigue las lecciones del maestro. Y el Winton de nuestros pecados no entendió la lección de Mirabeau, reiterada más tarde por Napoleón, Guillermo II, Donoso Cortés y Francisco Franco, el cual le escribió infructuosamente 2 cartas al inglés hacia el final de la Gran Guerra, previniéndole del disparate que iban a cometer respecto a Rusia. Véanse las respuestas imbéciles del premier inglés a Samuel Hoare, pues no se dignó contestar directamente a Franco. En Missione in España del diplomático italiano Miri. Los poderes europeos, influidos por Prusia, retiraron la barrera móvil desarmando a Turquía, destrozando a Polonia, impotenciando a Austria-Hungría y después a Alemania, a la cual fue trasladada la marca del Este, o sea, el río Éufrates, con respecto a Rusia. Y Rusia, con detrás los reyes del sol naciente, se yergue hoy amenazadora sobre la Europa y sobre toda América. Versículos 13 y 14. Y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos, como ranas, que son los espíritus de los demonios que hacen señales que se dirigen hacia los reyes de la tierra para juntarlos a la batalla del día grande del Dios Todopoderoso. He aquí que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Las 3 ranas del Apocalipsis han hecho sudar el kilo y romperse el mate a los intérpretes. Mas los santos padres, casi todos, han visto en ellas herejías, las últimas y novísimas. Son el liberalismo, el comunismo y el modernismo.
El texto no dice 3 demonios, como tampoco congruye con el salir 2 de ellos de boca de 2 hombres. El texto dice espíritus, palabra que designa también un movimiento, una ideología o una teología en todas las lenguas. Los doctores nombraron las herejías que tenían ellos ante los ojos, que naturalmente creían las peores posibles. San Agustín, los arrianos, pelagianos y donatistas. Belarmino, Lutero y Zwinglio, y Calvino, y así otros. Nosotros hacemos lo mismo, y podemos equivocarnos como ellos, pero nos parece esta vez la cosa va de veras. Se parecen a ranas, animal viscoso y lascivo, oculto y fangoso, vocinglero y aburridor, que repite sin cesar su croar monótono. Esta herejía política, difusa hoy en todo el mundo, que aún no tiene nombre y cuando lo tenga no será el propio suyo, que Newman el siglo pasado llamó liberalismo religioso. Y por cierto, vio en ella, como nosotros hemos visto, presagios del anticristo, que San Pío X llamó modernismo, y Belloc alogismo. Es el viejo naturalismo religioso que remonta a Rousseau y los enciclopedistas, al miserable Rousseau y a los enciclopedistas. Y en su raíz, si se quiere, el presbítero belga Bayus, la cual es en su fondo la idolatría del hombre o de la humanidad, el peor error posible atribuido por San Pablo al ánomos, como vimos anteriormente. Mucho se ha escrito acerca de ella. Consiste en una adulteración sutil del cristianismo, al cual vacía de su contenido sobrenatural, dejando la güera corteza, la cual rellena de inmediato el espíritu que ama los sitios sucios y los lugares vacantes, con el antiguo seréis como dioses. Joseph Pieper observó con justeza que el dicho, la religión es cosa privada y al Estado no le interesa, que es el lema del liberalismo, comporta nombrar Dios al Estado, poniéndolo por encima de Dios. Es la estatolatría, tan vieja como el mundo, o por lo menos como los césares romanos, proclamada ahora abiertamente por Hegel. La adoración de la nación, creación del hombre, la más alta obra del intelecto práctico, dice Santo Tomás, el cual añade, refiriéndose al antiguo culto de los césares, que si el hombre deja de adorar a Dios, cae a adorar al Estado, o a su nación, a su raza, a su ciencia, a su estética, a su poder bélico, a la libertad, a la Constitución y a la diosa razón, a cuyas 3 últimas deidades tributó culto la Revolución Francesa, aunque era a Robespierre en el fondo, que estaba allí detrás de las prostitutas enjaezadas de seda y oro sacerdotales, a quien subía el humo del incienso, al irreprochable Robespierre, exactamente como ha de suceder con la fiera. Precisamente Newman resolvió una empedernida dificultad que hay en San Pablo acerca de la fiera, con este ejemplo de la francesada, como la llamaron los españoles. San Pablo dice a una mano que el ánomos perseguirá todo lo que sea Dios o culto de Dios, y a otra mano que pretenderá hacerse adorar como Dios, lo cual parece contradictorio, pues algún culto tiene que subsistir para que el César sacrílego pueda injertarse en él. Mas esta contradicción aconteció de hecho en aquel delirio del terror de 1794. Persiguieron todas las religiones, hicieron proclamar públicamente a un desdichado obispo que Dios no existía,
Profanaron y vaciaron las iglesias, y después quisieron meter adentro de ellas ídolos sin sustancia, hechos de las obras de sus adjetivos, representados por mujeres dudosas que en realidad representaban a los héroes y mártires, como Mará, de la libertad, la constitución y la deificada razón, y nominalmente al irreprochable. En eso se le parecerá también el anticristo, que también se mostrará al mundo irreprochable, como Robespierre. Y bien, mis amigos, eso sería por esta semana. Espero que en la próxima, todos los que escucharon este Apocalipsis estén en nuestra sintonía. Será hasta una próxima oportunidad. Adiós, mis amigos, desde Convicción Radio. Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio.